A ver, hay edificios que no son más que eso, estructuras de acero y cristal. Pero luego hay otros que se convierten en auténticos símbolos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de uno de ellos, la Trump Tower. Vamos a ver cómo un solo rascacielos llegó a representar la ambición, el lujo y la controversia de toda una era, y por supuesto, de un hombre. Es que para entender la torre, primero hay que entender la cabeza de su creador. A finales de los 70, Donald Trump tenía una obsesión clarísima: dejar atrás el negocio inmobiliario de su padre en los barrios de las afueras y conquistar Manhattan. Esta frase de verdad es el motor de todo lo que vino después. Y claro, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque detrás de esa fachada dorada y de ese éxito que deslumbraba a todo el mundo, la construcción de la Trump Tower es una historia de atajos, de batallas y de secretos que definieron no solo al edificio, sino también la marca personal de su constructor. Para que nos hagamos una idea de lo bestia que fue este proyecto, tenemos que viajar a los años 70. Nueva York no era para nada la ciudad glamurosa que podemos imaginar hoy. Estaba al borde de la quiebra, ahogada por el crimen y la decadencia. Así que construir un rascacielos de lujo en ese momento no era solo arriesgado, era, vamos, una auténtica locura. Y así fue como empezó a subir. El éxito que tuvo con el Hotel Grand Hyatt, que consiguió gracias a unas exenciones fiscales muy generosas, le dio la confianza para ir a por el premio gordo, la esquina más deseada de todo Manhattan. Al comprar el edificio Bonwit Teller en el 79, lo que hizo fue lanzar un mensaje muy claro. El juego, la verdad, no había hecho más que empezar. Lo curioso es que el primer acto de la construcción, la demolición, fue también el que encendió la mecha de la primera gran controversia pública, una que de hecho marcaría el tono de todo el proyecto. Veréis, en la fachada del antiguo edificio Bonwit Teller había dos relieves de estilo Art Deco valiosísimos. Imaginad unas diosas danzantes de casi 5 metros de altura. Trump prometió públicamente que las donaría al Museo Metropolitano de Arte, pero cuando llegó el momento de la verdad, los obreros recibieron una orden muy clara: destrozarlas a mazazos. $200.000. Ese era el valor que se calculaba que tenían las esculturas en aquella época. O sea, no era un simple adorno, ¿eh? Era un pedazo de la historia arquitectónica de Nueva York que se perdió para siempre. Y esa fue la justificación oficial. Lo curioso es que fuentes de la época sugirieron que ese portavoz, un tal John Barron, era en realidad el propio Trump usando un alias. Pero la clave de todo esto es que aquí se sentó un precedente: la velocidad y el coste por encima de la conservación cultural. Vale, dejamos la demolición y pasamos a la construcción. Si la destrucción de las esculturas fue la polémica que todo el mundo vio, lo que pasó mientras se levantaba el edificio fue, bueno, una serie de escándalos que no se veían a simple vista. Y aquí es donde aparece la famosa Brigada Polaca. Unos 200 inmigrantes sin papeles que, según se denunció, trabajaron en turnos de 12 horas, 7 días a la semana, con sueldos bajísimos y a menudo sin el equipo de seguridad más básico. La situación acabó en una batalla legal larguísima, que finalmente reconoció la explotación que habían sufrido estos hombres. Además, para construir a toda velocidad hacía falta una cosa: cemento. Mucho cemento y sin interrupciones, incluso durante las huelgas de transportistas. La solución: S&Young Concrete, una empresa controlada por el crimen organizado. Esto, claro, no solo era un problemón ético, sino que un juicio posterior reveló que se pagaron precios inflados por ese cemento solo para que la obra no parase. Pero, a pesar de toda la polémica que rodeó su nacimiento, y hubo mucha, cuando la Trump Tower abrió sus puertas en 1983, el resultado fue, hay que decirlo, un éxito brutal e innegable. Se convirtió al instante en el símbolo de un nuevo Nueva York, opulento, atrevido y en plena recuperación económica. Son palabras del propio arquitecto, Der Scoot, y la verdad es que capturan a la perfección la esencia de aquel famoso atrio de 5 pisos. Una cascada interior, mármol rosado por todas partes, latón pulido. No era solo un edificio, vamos, era todo un espectáculo diseñado para atraer a la élite de todo el mundo. Fijaos en la cifra: entre 200 y 300 millones de dólares. Para principios de los 80, eso era una auténtica barbaridad. Fue un riesgo financiero enorme, pero la apuesta salió bien. Los apartamentos de lujo se vendieron en cuestión de meses, lo que aseguró un éxito comercial que nadie podía discutir. El impacto fue, inmediato. La torre no solo revitalizó la zona, sino que esto catapultó a Donald Trump de ser un promotor más de la ciudad a una celebridad en todo el país. Se convirtió en la dirección más glamurosa de Nueva York y en el escenario perfecto para películas y series que querían capturar la esencia de los excesos de los años 80. Pero claro, el tiempo pasa, las décadas avanzan, y el simbolismo de la torre, pues también fue cambiando, pasó de ser un ícono del lujo y la fama a algo completamente distinto.
Este caso es un ejemplo perfecto de esa dualidad que siempre ha rodeado a la torre. Durante años se dijo que el ático personal de Trump medía 30.000 pies cuadrados. Sin embargo, los registros oficiales de la propiedad demuestran que su tamaño real es de poco menos de 11.000. Es una exageración que, en el fondo, resume un tema que se repite una y otra vez: la imagen que se proyecta y luego la realidad de los papeles. Y es que a partir de 2015 el edificio cambia de papel por completo. Su famoso atrio dorado se convirtió en el telón de fondo de una campaña presidencial, y la torre, que antes era un epicentro social, se transformó en un cuartel general político. Su nueva importancia y ese aspecto oscuro le ganaron el apodo de la Black House. Y con esto, en cierto modo, volvemos al principio. La Trump Tower es mucho más que un edificio. Es un testimonio de la historia de Nueva York, del poder que tiene la imagen y de lo complejo que puede ser el éxito. Su legado, como el reflejo que proyecta en los rascacielos vecinos, es complejo. Tiene muchas caras y a día de hoy sigue dando muchísimo que hablar.